Mire, sí, hoy digo, yo sé que lo que le voy a decir a usted quizá le parezca redundante, pero como decía Pablo, ¿no? A mí no me cuesta ningún trabajo decirle lo que el Señor tiene para nosotros y creo que todos tenemos que tener cierta, refrescar ciertos conceptos que no se nos olviden al menos en esta vida tan agitada que tenemos el día de hoy, a veces se nos pasa conceptos básicos como la manera en que debemos de acercarnos a la palabra de Dios. En primer lugar, yo creo que lo más importante de leer la Biblia es la constancia. Leerla todos los días, de preferencia a una hora determinada donde no tengamos distracciones, donde no tengamos nada que nos impida estar en ese tiempo de devoción, leyendo su palabra, estudiándola, analizándola, que no haya distractores en nuestra vida. Es muy importante. La constancia, como decía, hacerlo todos los días y algunos tenemos el privilegio de poder hacerlo más de una vez durante el día, ¿no? Si usted se puede levantar y tomar el primer alimento espiritual que es orar al Señor dándole gracias, leer alguna parte de la escritura, alabar su nombre, pues empieza bien el día. Y si al final del día también usted puede tomarse ese tiempo para meditar en su palabra antes de irse a descansar, antes de dormir, pues también el Señor lo va a acompañar en esos sueños, le va a dar esa posibilidad de estar ahí alabándole y bendiciéndole. Tenemos que tener una disposición para, para adentrarnos a la palabra, acercarnos a ella pidiendo la guía del Espíritu Santo, orando a Él para que nos abra el entendimiento, para que nos dé esa sabiduría de entender lo que nos quiere decir en ese momento. La palabra del Señor es muy profunda y tiene muchas facetas y por experiencia propia yo se lo digo. Un pasaje que hace algunos años me dijo una cosa cuando lo leí, hoy me está diciendo una cosa diferente. No es que la palabra haya cambiado, es que yo estoy cambiando. Es que yo estoy siendo transformado por Dios y Él me está dando herramientas para entender mejor lo que hoy estoy leyendo a diferencia de lo que entendí hace algunos años. Luchamos cada día con nuestra carne, luchamos cada día con nuestros apetitos y el ir dejando crucificada esa carne en la cruz nos va quitando ideas preconcebidas y nos va afinando nuestra voluntad y nuestro deseo para estar con Dios. Por eso es que cuando volvemos a ciertos pasajes de la Biblia que ya hemos leído más de una vez, lo vemos con ojos nuevos y lo entendemos de manera diferente. Tenemos que acercarnos a la palabra con esa disposición de que el Señor nos guíe, nos instruya, nos abra los ojos, nos ponga en el camino correcto, no solamente para entender lo que nos está diciendo, sino también para poder aplicar esa palabra a nuestra vida y entregarla a otros, aquellos que aún están empezando, que apenas están empezando y que no tienen eh, la suficiente instrucción como para entender las profundidades que tiene la palabra. Sabemos como Pablo nos decía, ¿no? El apóstol Pablo decía, somos bebés que apenas estamos tomando leche espiritual y entendemos las cosas de una manera rudimentaria. Pero cuando vamos creciendo, cuando vamos adentrándonos en lo que es la vida cristiana, empezamos a tomar
viandas ya más consistentes, hasta que finalmente podamos ya disfrutar completamente de todo el banquete que Dios nos pone a la mesa. Y así es como debemos de nosotros acercarnos a la palabra. Usted seguramente cuando toma sus alimentos le da gracias a Dios por lo que está poniendo en su mesa, le pide que bendiga ese alimento, le pide que de ser posible lo entregue a quien lo necesite, que lo multiplique y que nunca le falte en la mesa. De la misma manera nosotros tenemos que acercarnos a la palabra dándole gracias por ese alimento espiritual que nos está poniendo a la mesa cada día, dándole gracias porque Él ha tenido a bien en su misericordia darnos la posibilidad de adentrarnos en su palabra, de escucharla y tomar ese alimento fresco cada día que Él pone en nuestra mesa. Y tenemos que agradecerle a Dios, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo por la forma en que se ha revelado en su palabra. Haciendo una analogía así con la comida, mire, ir a comer un buffet de vez en cuando es muy, muy bueno, digo, es delicioso, ¿no? Poderse sentar ahí a la mesa y servirse uno lo que más le gusta. Pero no es lo más sano, no es lo más sano porque en un buffet normalmente uno va y toma las cosas que le gustan. A veces hasta quisiéramos empezar por el postre, ¿no? Empezar al revés. O comer nada más un cierto tipo de alimento. Si a usted le gusta el brócoli o las ensaladas, pues va a tratar de comer eso y dejar a un lado un filete bien preparado, ¿no? O al revés, si lo que usted quiere es, le gusta la carne y le gustan los guisados que llevan muchos condimentos, pues ignorará las ensaladas y otro tipo de comida que está ahí a la mesa. Entonces, nosotros no debemos acercarnos a la palabra con esa visión, esa forma de leer. Hay algunas personas que ponen su Biblia ahí sobre el escritorio y dejan que se abra en algún pasaje para que ellos puedan leer ese pasaje. Va a decir, a ver qué es lo que Dios tiene para revelarme el día de hoy. Y eso es como no sé, o sea, como tratar de buscar la verdad en un horóscopo, ¿no? No es, el Señor normalmente no se nos revela de esa manera. Sí es cierto, a veces sí, cuando estamos leyendo la palabra brinca algo que es para nosotros en ese momento y le damos gracias a Dios por su revelación. Pero es más importante conocer el contexto de lo que estamos leyendo, de dónde vienen las cosas y qué es lo que nos está queriendo decir en todo ese pasaje para que nosotros podamos saborear, por decirlo así, más con más disfrute lo que el Señor nos está dando. Porque además la palabra es un alimento completo. Si usted lee solamente un pasaje, un versículo, una parte pequeña de la Biblia, es como si nada más le diera una probadita a la comida del día. Y eso no es suficiente para nutrirnos. Así como cuando vamos a alguna fonda a tomar una comida corrida donde nos dan sopa, guisado y postre, pues igual aquí. Dejemos que el Espíritu nos guíe y que le pidamos a Él, decirle, a ver Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Sopa de lenteja o sopa de pasta? ¿Arroz o espagueti? ¿Pechuga de pollo o tortitas de brócoli? O sea, el Señor tiene preparado para nosotros el alimento que necesitamos el día de hoy para nutrir nuestro espíritu, para nutrir nuestra alma.
Y por eso tenemos que tener un método, así como comemos todos los días, así como nos sentamos todos los días a disfrutar del alimento diario que Dios pone en la mesa, igual tenemos que tener un método, una hora, para alimentarnos de su palabra. Si tenemos un plan de lectura, seguirlo al pie de la letra, pero no por cumplir con el plan, sino con verdadera devoción. No que pase que digas, falta un cuarto para las 12 y hoy no he leído mis 3 capítulos que debería de haber leído de la Biblia, entonces antes de que llegue la medianoche me voy a poner al corriente y voy a leer todo lo que tenía que leer. Así no funciona. ¿Por qué? Porque no le va a prestar atención. Si de por sí, cuando estamos con tiempo y estamos sentados ahí en un lugar adecuado, sin distracciones externas, tendemos a que nuestros pensamientos interfieran con lo que estamos haciendo y nos distraigamos de buenas a primeras pensando en cosas que teníamos que haber hecho, cosas que debemos hacer. Es muy común, o al menos a mí me pasa muchas veces, que voy a la mitad de un texto y me doy cuenta de que llevo 3 o 4 versículos que he leído y que no he entendido absolutamente nada. Cuando caigamos en esa situación, cuando nos demos cuenta de que estamos siendo distraídos, hay que regresar y concentrarnos y volver a leer, y si es necesario releer y releer y releer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más sagrado que podemos hacer. Es lo que Dios ha revelado en nuestras vidas de Él. Y tenemos que estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Dios es infinito y es eterno. Si tratáramos nosotros de entenderlo, de estudiarlo, sería imposible. Nuestra mente no alcanza para todo eso. Dios, sabiendo eso, nos reveló una parte de lo que Él es aquí en su palabra. Y debemos entender que su palabra no es que los autores de los que escribieron la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, que quienes escribieron la Biblia no les pagaban por línea escrita. No piensen ustedes que hay algo que le sobre a la palabra, no hay algo que esté de más. Algunas cosas quizá a nosotros nos parecen tediosas, aburridas o incomprensibles, como por ejemplo el libro de números o los libros de crónicas y de reyes, ¿no? Que a veces dices tanto nombre, tantas relaciones, pero si están ahí es porque Dios tiene un propósito para esa escritura. No fue nada más que lo puso ahí por llenar páginas, porque la Biblia fuera más gruesa, porque pesara más. Tiene ahí un propósito. Que no entendemos el propósito, bueno, es otra cosa. Y ahí es donde nosotros debemos de pedir la guía del Espíritu Santo para que Él nos instruya por qué, para qué puso esas cosas ahí. E inclinarnos delante de su presencia para darle gracias por todo lo que nos ha revelado y por todo lo que ha puesto ahí. Si hay algo que usted no entiende, no es porque Dios eh, lo haya puesto ahí de una manera confusa a propósito, ¿no? Si está ahí es porque si no lo entendemos es porque nosotros todavía no tenemos la suficiente sabiduría y entendimiento para llegar a ello. Así como dice Santiago, ¿no? Si te falta sabiduría, si te falta entendimiento, pídelo al Señor para que te lo dé. No para que entiendas las cosas del mundo ni porque están pasando las cosas que suceden en este tiempo, sino para entender su palabra, para saber qué es el propósito de lo que Él está poniendo ahí en esas palabras. En la actualidad, afortunadamente,
tenemos ya la posibilidad de acceder a muy buenas versiones, muy buenas traducciones bíblicas a través de nuestros dispositivos móviles. Me di a la tarea de buscar cuáles eran las mejores traducciones en la actualidad al español de la palabra de Dios, y en las listas que aparecieron hay dos que destacan. Una de ellas es la nueva Biblia de las Américas. Es una traducción bastante exacta. Tiene mucha de la belleza poética de la Reina Valera 60, con un lenguaje mucho más actualizado y palabras que son más comprensibles para nosotros. La otra es la nueva traducción viviente, que también está bastante bien calificada, que se acercan a los textos originales con mucha certeza, y nosotros podemos acceder ya a ellas a través de las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles. Hay algunas de esas aplicaciones que nos permiten tener simultáneamente varias traducciones, lo cual nos permite, obviamente, hacer comparaciones entre una versión y otra. Quizá un vocablo, un giro de lenguaje que se encuentra, por decir algo, la Reina Valera 60, no sea tan entendible a primera vista, pero comparándola ese mismo pasaje con otras versiones podemos darnos una idea más clara de qué es lo que el Señor nos quiso decir. Obviamente también podemos tener ahí un diccionario bíblico que nos va a ayudar con aquellas palabras que son de difícil comprensión para nosotros, porque no las manejamos mucho o porque no es parte de nuestro quehacer diario. Y a través de los diccionarios bíblicos, que también hay muy buenos ahí en el internet, nosotros podemos acceder a ese conocimiento que otros ya lo han hecho, a ese conocimiento que otros ya han plasmado en eso. Y por último, siempre dependiendo de la guía del Espíritu Santo, pedirle a Él que nos revele cuál es su voluntad a través de esos textos. Y obviamente a través de textos de otros eruditos y estudiosos, si es que están a nuestro alcance. Hay muy buenos estudios bíblicos de Barclay, de John MacArthur, etcétera. O sea, eso puede uno consultarlo allí en el internet. Si no tiene usted acceso a esos materiales de lectura, también puede acudir, o debería de acudir en alguna duda, por supuesto, con su pastor, con sus autoridades, su líder de célula, si es que lo hay, el anciano de la iglesia, personas que usted sabe que tienen ese conocimiento más profundo en la palabra de Dios, y llevarle sus dudas. Nunca se quede con una duda, nunca se quede con una cosa que usted no entienda o que usted tiene dudas de si su interpretación es correcta. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a tropezar en cuanto a la doctrina si no estamos entendiendo bien lo que el Señor está queriendo decirnos en un determinado texto. Tenemos que acudir a los expertos, a los que saben, principalmente a nuestro pastor, para que él nos aclare cualquier duda, y podemos preguntar, y debemos de preguntar sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza. A veces dicen, no, pues ¿cómo le voy a preguntar esto a mi pastor? Va a decir que soy un ignorante. No, por supuesto que no. El conocimiento de Dios siempre es necesario que lo tengamos, y además es la manera en que un maestro forma a su discípulo, y nosotros desde luego somos discípulos de nuestros pastores.
un discípulo aprende viendo lo que hace su maestro, pero también aprende preguntando. Preguntando sin ningún género de pena, sin ninguna duda, sin ninguna situación de que voy a ser menospreciado o que voy a ser, me van a ver feo porque estoy preguntando algo tan básico como decir, ¿qué quiere decir aquí esto de...? Mire, entendemos a veces, eh, es que yo no entiendo cómo siendo Dios tan misericordioso y tan bueno puede decirme, por poner un ejemplo muy así a bote pronto, ¿no? De cómo dice nuestro Señor siendo todo amor, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Dices, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, es una duda que en lo personal, en lo particular, algún día me asaltó y obviamente es algo que hay que ir a preguntar y decirle, a ver, pastor, ¿qué nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo con esto de aborrecer al Padre y a la Madre? Y Él va a dar la explicación. Él va a decirle, bueno, mira, es que lo que pasa es esto y esto y esto, ¿no? Si no es así, seguramente el pastor, si nosotros digamos con una pregunta realmente complicada, normalmente el pastor nos va a decir, mira, luego lo vemos, déjame, porque no es que no sepa la respuesta, lo que pasa es que la respuesta necesita una explicación más amplia, necesitamos más tiempo, necesitamos sentarnos y ver todo el contexto de lo que estás leyendo y por qué lo está diciendo. Y eso quizá no se lleve 5 minutos de explicación, a lo mejor se lleva 1 o 2 horas. Puede ser que sea una situación de establecer una clase o incluso hasta un curso un tema de escuela dominical para desarrollar cierta doctrina que puede surgir a raíz de una duda que nosotros tenemos cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Pero si no le damos con esas dudas, si nos quedamos con la duda, puede ser algo muy peligroso para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser que si no entendemos algo, tomemos actitudes y reacciones que dañen a otras personas o que nos dañan a nosotros mismos. Ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, personas que se han quedado con algún texto que sacado de contexto les ha llevado a dañar a sus familiares, les ha llevado a dañar sus relaciones familiares, a dañarse a sí mismos. ¿Sí? Desgraciadamente he escuchado a gente que ha menospreciado a personas porque todavía no conocen el Evangelio y siguen adorando y venerando a ídolos y los desprecian por eso. Cuando si nos metemos a fondo a lo que dice la palabra de Dios, debemos de tener misericordia y amor por esas personas, ¿no? Esos son ejemplos de lo que sucede cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios sin tener una guía confiable, sin tener en quién apoyarnos para entender lo que Dios está tratando de decirnos. O más bien lo que nosotros estamos tratando de entender de lo que Dios nos está diciendo, porque Él es muy claro. El que tiene la mente entenebrecida somos nosotros, quienes no entendemos y quienes ponemos de nuestra cosecha y ponemos palabras en la boca de Dios que no dijo, somos nosotros, no Él. Su palabra es realmente clara, vertical, prístina. ¿Sí? Quienes hacemos una mala interpretación de ella somos nosotros. Y eso es de lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, antes de emitir un juicio, antes de tomar una decisión y una línea de acción para cualquier cosa que nosotros hayamos
leído en la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos revele cuál es su voluntad a través de esa palabra. Y si es necesario que nos ponga bajo la protección de alguna autoridad aquí en la tierra para que nosotros no cometamos el error de malinterpretar lo que Dios está diciendo. Pero todo eso tiene que... todo eso se da solamente cuando nosotros nos acercamos diariamente a la palabra de Dios. No es bueno leerla de vez en cuando, no es bueno tener nuestra Biblia guardada y sacarla solamente los domingos cuando vamos a la reunión. Hay veces que usted ve cuando alguien dice, cuando dice el pastor, a ver, vamos a ver lo que dice el libro de Amós, ¿no? Y la gente no sabe ni dónde está, si es el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y muchas veces cuando lo encuentran en las páginas, perdón, las páginas todavía están pegadas porque nunca han abierto esa parte de su Biblia, ¿no? Eh, no, o sea, no le voy a decir que no trate con respeto a la palabra de Dios, pero se nota cuando alguien lee su Biblia, la manera en que la maneja. No estoy hablando solamente de las de papel, sino también de las electrónicas, cuando piden que encontremos algún pasaje en la escritura. Es claro, quien está acostumbrado a leerla la encuentra inmediatamente, no sabe cuando menos dónde están, entre qué parte, en qué sección de la Biblia se encuentran, y pueden llegar a ella rápidamente. Los que no, pues se pierden de la prédica, se pierden de la lectura porque están buscando un texto que ya cuando lo encuentran, pues ya estamos en el siguiente. Entonces, eso solamente nos da la práctica. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él con humildad, con veneración, con adoración, que leamos su palabra con esa actitud de reverencia, decir, Señor, tú estás aquí y me estás mostrando lo que tú quieres de mí. Tú estás aquí y tú quieres que yo entienda qué es lo que quieres de mi vida y darle las gracias por eso. Además de todo eso, una vez que nosotros hayamos leído la palabra, que la hayamos entendido, que la hayamos comparado, que hayamos eh, visto qué es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, salgamos y pongámosla en práctica. Porque la Biblia sí es un tesoro, sí, por supuesto que sí, está lleno de riquezas. Pero ya sabe usted lo que dice el Señor acerca de la avaricia. Si nosotros leemos la palabra y nos quedamos con ella y no la repartimos y no la multiplicamos, estamos siendo avariciosos con su palabra. Y eso nos puede llevar a idolatrar la Biblia, cuando la Biblia es un manual de vida, es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Es su palabra, tenemos que llevarla al mundo real, a predicar esa palabra. El Señor en la Gran Comisión nos dice que vayamos a las naciones a ser discípulos, enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado. Y todo lo que nos manda se encuentra en este libro maravilloso. ¿Cómo vamos a enseñarle a otros lo que Dios nos ha mandado si no nos hemos sumergido profundamente en su palabra? Así que la invitación es esa, que nos acerquemos confiadamente, humildemente, en adoración a Dios, a leer su palabra cada día, todos los días, cada que podamos, sacar lo mejor de ella y sobre todo enseñar a otros para que esos otros también puedan disfrutar de esas bendiciones que Dios ha puesto
en nuestro camino. De esa manera estaremos cumpliendo el mandato de nuestro Señor, que podamos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado hacer.